¿Qué tal, muchachos? Pues vamos a continuar aquí con nuestro curso de 3 Max. Continuamos con las funciones básicas. En la sesión pasada pues estuvimos trabajando con la interfase de 3 Max, con las funciones de modificación, de mover, rotar, escalar y creando objetos con los standard primitives y los extended primitives. En esta sesión pues vamos a continuar trabajando con estas herramientas, pero también con algunas cuantas funciones adicionales que tiene 3D Max. Entonces para esto pueden continuar trabajando en el mismo archivo de la sesión pasada o bien empezar en uno nuevo. Recuerden que es importante que estemos checando las unidades en Customize, Unit Setup, y estamos trabajando en sistema métrico. Y también en esta parte pues el configurar la retícula, que es lo que vamos a utilizar de trazo base. Para eso hacemos clic derecho en el símbolo de snap, que es el imán con un número 3, y se nos abrirá esta ventana donde nos iremos a home grid, y ahorita lo estaremos configurando con una retícula de 1 metro, que en perspectiva se extienda hasta 20 cuadros, ¿no? Y voy a cambiar yo a la vista isométrica solamente, tecla Alt más W. Y aquí ya estoy activo en esta sección. Para empezar con esta parte, vamos a estar trabajando en crear grupos. Los grupos nos van a servir para poder agrupar composiciones, y conforme se van a ir volviendo más complejas nuestros modelos, pues sea más sencillo poder editar diferentes elementos, ya sea porque agrupemos mobiliario, agrupemos edificaciones, o elementos de la composición. Entonces, para poner como ejemplo, pues voy a construir aquí rápidamente algunos cuantos objetos. Por eso les decía, si quieren utilizar la composición que hicieron de tarea, pueden trabajar con esta composición, y con los elementos que ya tienen en ella para empezar a trabajar los grupos, ¿no? Voy a crear aquí diferentes objetos. Listo. Entonces, para los grupos, lo vamos a encontrar en el panel superior, en una pestaña que se llama grupos. Y si recuerdan, en la sesión pasada les platicaba que ciertas funciones de 3 Max nos va a pasar como ahorita, que cuando queremos entrar vemos que están desactivadas, y esto es porque 3 Max hay algunas funciones que antes de poderlas utilizar requerimos tener seleccionados o construidos ciertos elementos. En este caso ya tenemos una composición que tiene 4 objetos. Entonces, para poder ir a trabajar como grupo, primero tengo que seleccionar los elementos que voy a agrupar, y posteriormente sí irme a la pestaña de grupo. Y si se fijan, ya con esto ya se me activó aquí la opción de group. Si suelto y no tengo nada seleccionado, no se activa. Si tengo un solo objeto, ya se activa porque puedo empezar a agrupar y después ir añadiendo. Entonces voy inicialmente a seleccionar estos 3 objetos. Me voy a ir a group, le doy clic en group, y lo que me va a pedir es ponerle un nombre al grupo o dejar el que viene por default, que sería group 001, ¿no? Recuerden que los nombres pues aquí nos van a servir de referencia para después poderlos llamar por medio de la herramienta de selección por lista. Entonces, si comenzamos a ser muy organizados
en la manera que trabajamos las composiciones, los elementos, va a ser más fácil que los identifiquemos en un futuro, ¿ok? Para eso servirían los nombres, le pondría OK. Y de todas maneras, si quisiera cambiar el nombre del grupo, pues ya aprendimos que en el panel del lado derecho tenemos la pestaña de modificar y que en esta pestaña es donde podemos visualizar la información de los objetos. En este caso, grupo pues 01, ¿no? Y ya estos elementos, si se fijan, cuando los selecciono, se selecciona todo porque ya es un grupo. Pero ¿cómo puedo llegar a editar este grupo? Pues de nuevo, para poderlo editar, me iría a la sección de grupo y yo puedo desagrupar la selección, reagrupar o volver o hacer grupos nuevos con otros grupos. O si quiero editar, porque si aquí digamos que dentro de esta composición yo quisiera mover solamente el cubo, tendría que entonces venirme aquí a Group y dar la opción que dice Open, para que pueda abrir la composición o el grupo en el que voy a estar trabajando. Entonces ya aquí, estando dentro del grupo, cuando ya le di Open, ya puedo yo activar la función de mover y mover el objeto que requiera cambiar de ubicación, ¿no? Si ya ya terminé de hacer las modificaciones, tendría que venirme a dar Group y darle Close. Pero si se fijan, de nuevo aparece desactivo las funciones, porque para poder cerrar me requiere que tenga seleccionado un elemento del grupo. Entonces, si ya selecciono un elemento, me puedo ir a Group y darle Close, y de este modo ya puedo salirme de la composición. Los que están trabajando en versiones anteriores a la 2020, posiblemente cuando abren el grupo, cuando le dan Open, no se ve este recuadro que se aprecia aquí en color rosa y simplemente entra. Entonces hay que tener cuidado también para poder cerrar el grupo, identificar previamente uno de los elementos dentro del grupo para podernos venir y darle Close. Si no, no aparece activa la función. Entonces selecciono un objeto, le doy Group y ahora sí puedo dar Close. Ahora, ¿cómo puedo agregar objetos o sacar objetos del grupo? Para eso me voy a ir aquí a Group, le voy a dar Open, selecciono el objeto que quiera sacar, me voy a Group y le puedo dar yo la opción que dice Detach, y de este modo ese objeto en particular ya lo saqué. De igual modo, si quiero incorporar un objeto que no está dentro del grupo, lo selecciono, me voy a Group y le doy la función que dice Attach, y de este modo pues ya podría incorporar el objeto dentro del grupo, ¿no? Okay. Y si se fijan, pues ya ahí tenemos el nuevo grupo. Entonces, aquí lo que les pediría es que empiecen a practicar a agrupar objetos, desagrupar, adjuntar objetos por fuera y sacar objetos. Ahorita estamos trabajando con piezas, pero sabemos que en unas cuantas semanas más estas piezas pues se van a convertir en mobiliario, sillas, comedores, accesorios para las escenas que vamos a estar modelando. Entonces pues sí va a ser de suma ayuda el poder agrupar modelos o partes del modelo dentro de 3D Max, ¿ok? De aquí, bueno, voy a borrar estos objetos y vamos a ver otra función que tenemos para poder empezar a construir o modelar objetos. Hasta ahorita, en la sesión pasada, nos mantuvimos en lo básico de construcción, es decir, nos íbamos a la sección de crear, trabajamos con los standard primitives, por decir, voy a construir un cubo, un box, activo los snap con S, que es la tecla rápida. Acuérdense también de ir repasando las teclas rápidas.
y creo por aquí este cubo de 3x3 metros. Pero no sé si se pudieron percatar que tanto en Standard Primitives como en los Stent Primitives tenemos una opción que se llama AutoGrid. Esta opción, si yo la activo, me cambia el cursor, si se fijan, sobre qué cara está modelando. Entonces esta función es muy útil cuando yo requiero empezar a modelar o quiero construir otra figura a partir de alguna de las caras de los objetos que ya construí. Pero hay que tener cuidado de activarla y desactivarla según la requiramos, y también de utilizar los snap adecuados. Por decir, si yo voy a trabajar con AutoGrid, desactivaría Grid Points y solamente dejaría activo Vertex para tener de referencia, ¿ok? Entonces desactivo el grid, de hecho lo puedo desactivar aquí, y si nos fijamos, o sea, cuando estoy fuera de una construcción, pues se mantiene las coordenadas básicas que son X, Y en la base y Z en las alturas. Pero cuando tengo activo yo AutoGrid y me acerco a la cara, cambian las coordenadas base que son X, Y a la cara que estoy activo, ¿no? Entonces, por decir, si yo quisiera, no sé, en este cubo construir una pirámide que parta de la cara, pues me pongo sobre el objeto y puedo construir directamente sobre la cara, ¿no? Igual también lo mismo puede suceder con las divisiones, es decir, yo puedo agarrar este cubo y decirle que quiero que tenga, lo voy a modificar a 6 por 6 por 6, y las divisiones también las voy a modificar a 6, 6 y 6. Y recuerden que para que las divisiones se aprecien tengo que presionar la tecla F4 que me permite ver las aristas. Entonces vamos a suponer que sobre este cubo que tengo aquí, yo quiero empezar a construir otros cubos, ¿no? Entonces ya ahora sí, con las divisiones que yo tracé, pues puedo empezar a construir otros cubos de referencia. Y aquí la ventaja que tiene es que cuando lo construí, ¿sí?, sobre las coordenadas de esta cara, si recuerdan, los cubos como base siempre toman como centro, siempre toman la base del cubo. Entonces yo puedo ajustar aquí las dimensiones que quiero que tenga el cubo y lo ajustará sobre la base del objeto que construí, ¿no? Entonces esta opción pues se vuelve también muy útil en la cuestión de poder ir alineando objetos y construyendo. Yo en general les recomiendo tenerla desactivada y solamente activarla cuando realmente requieren este modo de construcción, ¿ok? Entonces por ahí es otra función básica, pero extra de lo que se puede empezar a construir, ¿no? Ahora, otra opción, lo que les voy a pedir aquí en esta primera herramienta es que tengamos un cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro, y igual las divisiones pues van a ser 1, 1 y 1, ¿no? Entonces vamos a tener un cubo de 1 metro, ¿ok? Y lo que vamos a hacer con este cubo es vamos a ver la función de array. De hecho, array a lo mejor ya les suena muy conocido porque es la función también de AutoCAD que tiene para repetir. Pero aquí en 3D Max tenemos una función de array un poquito más avanzada, tiene más herramientas. Entonces, para poder activar la función de array, nos vamos a ir nosotros a donde está Tools
y voy a tener aquí array, y hay que tener previamente seleccionado el objeto que voy a requerir repetir, ¿ok? Entonces selecciono el cubito de 1 centímetro que creé, me voy a Tools, Array, y se nos va a abrir esta ventana que vienen unas ciertas opciones que vamos a poder ir configurando. Aquí en 3D Max vienen diferentes formas en las que vamos a poder hacer copias de los objetos, y de hecho ahorita vamos a empezar a ver cómo crear copias de los objetos que estamos creando. Pero tenemos 3 formas en las que podemos copiar los objetos. Una que es así directo, una copia, que quiere decir que duplica el objeto que estamos seleccionando, pero cada una de las copias guarda atributos separados. Luego tenemos una segunda forma de hacer copias que tiene 3D Max, que las llama instance. Las instance o las instancias son copias que guardan los atributos generales que tiene el objeto, es decir, las dimensiones que pueden tener. Y reference, que es como cuando teníamos un xref, entonces todas las características que le pasan a la base se le duplican a las copias, ¿ok? Entonces instant solamente características generales, dimensiones, y reference todo completito, y copias cada una ya es por separado, no pierde los atributos del anterior, ¿ok? Ahorita vamos a estar trabajando con estas copias. De ahí la función de array me permite hacer array a mí en una dirección, 2 direcciones o 3 direcciones. Vamos a empezar con la básica, que es una dirección, que es la que viene indicada por default. Para una dirección, nos vamos a indicar, primero en la sección de tipo de objeto, vamos a indicar qué forma de copia quiero tener. En este caso le voy a poner que quiero que sean instance, es decir, lo que le pasa al objeto inicial, las copias guardan sus características generales en cuanto a dimensiones, ¿ok? De ahí tengo que especificarle si quiero que sea en 1, 2 o 3 direcciones. Vamos a empezar con una dirección y nos dice cuántas copias quiero tener. Vamos a dejarle el que viene por default, que son 10, aunque nosotros lo podemos ir modificando, ¿ok? Ya que especificamos estos datos, nos vamos a ir a los incrementos o a las formas en las que va a crear las copias 3D Max. Entonces, aquí lo que quiere decir el incremento es en qué dirección o qué direcciones quiero ir modificando. Primero, en una primera opción es modificando en cuanto a movimiento, es decir, desplazando cada una de las copias. En una segunda opción puedo cada una de las copias nuevas irlas rotando, y como tercera opción también las puedo ir escalando. Vamos a trabajar solamente inicialmente con movimiento. Entonces, las copias en una dirección tengo que definir hacia dónde las quiero crear. Quiero crear copias hacia las X, hacia las Y o hacia las Z. Vamos a decir que queremos crear copias hacia las X. Entonces le voy a decir que en las X quiero tener un incremento de copia a cada 2 metros, y que me va a copiar en una dirección, que es la X, 10 copias, ¿ok? Para no tener que salirnos y de estar dando control Z si es que no nos funciona la copia o borrando, nos permite activar una vista previa. Entonces hacemos clic en el botón de previo y aquí ya podemos visualizar el resultado previo que se va a tener, ¿no? Al objeto le creo 10 copias en el eje de las X a cada 2 metros de centro a centro. Yo también puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero que las desplaces tanto en las X como en las Y. Entonces va a ser un desplazamiento en los 2 ejes. Entonces le activo aquí vista previa, y si se fijan ahora desplazó 2 metros hacia la X y 2 metros hacia la Y. Entonces todas estas modificaciones yo las puedo ir ajustando de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no?
A lo mejor sí quiero crear por ahí una repetición ascendente, y también aquí pues le puedo decir que quiero que en Z tener esa modificación, y si se fijan se empieza a desplazar en las tres direcciones. Pero vamos a dejarlo solamente en las X. Ahí está, solamente tengo las copias en las X. ¿Qué pasa si yo le digo que quiero aparte que vaya girando el objeto? Pues yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que vaya existiendo un giro sobre el eje de las X, ¿no? Para que haya un giro sobre el plano XY. Entonces, en el eje de las Z quiero que gire 10 grados cada una de las figuras. Entonces, pues así va a ir girando la pieza 10 grados en cada una de las copias, ¿no? O puedo decirle también que gire en dos ejes también. Entonces, se fijan, es aquí muy sencillo crear copias con estas modificaciones. En escalar, pues casi no se suele usar, pero también pudiera irle dando un incremento. Aquí es en porcentaje. Es decir, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que en Z se vaya incrementando la pieza, pues no sé, en un 10%, ¿no? Entonces, si la pieza original tiene 100%, pues quiero que tenga un incremento de 10, entonces le agrego un 10% más, y pues puedo ir teniendo un crecimiento escalonado en la pieza, ¿no? Y así en todas las direcciones, ¿no? Entonces, así es como funcionan los incrementos en cuanto a movimiento, rotación y escala. Pero también yo le puedo decir, ¿sabes qué? Quiero copias en dos direcciones. Entonces ya le dije, en una dirección quiero 10 copias. En la segunda dirección, ¿cuántas copias quiero? Pues le puedo decir que quiero 5 copias. Y ahora, como ya la primera dirección di la indicación en el panel superior, se me activa una segunda barrita para poder indicar cómo quiero que sean estos incrementos en dos direcciones. Ahora ya tenemos copias sobre las X, vamos a tener copias sobre las Y. Entonces, sobre las Y le voy a decir que quiero que a cada 2 metros me genere una copia. Entonces, fijan, sobre X, 10 repeticiones a cada 2 metros. Sobre Y, 5 repeticiones a cada 2 metros. Y lo otro es que le diga que quiero en 3 direcciones. Pues no sé. Vamos a decir que quiero 3 filas hacia arriba, y que estas las quiero también igual a cada 2 sobre el eje de las Z. Entonces le doy la indicación y ya aquí me crea las piezas. Ojo, aquí conforme, si se fijan, creé poquitas piezas porque también va a tardar en procesar la máquina. Entonces, si su máquina es lenta, hagan poquitas copias para hacer la prueba, y traten de no irse poniendo creativo y le vayan a poner ahí 100 copias, 1000 copias, a ver si su programa y su computadora lo resiste, ¿no? Hay que ir haciendo las pruebas poco a poquito, ¿no? Y pueden ir modificando aquí las piezas, ¿no? Irle diciendo 10 copias también que quiero en la otra dirección, y si se fijan, entre más piezas le pida, pues el programa también tiene que ir procesando la información que se va obteniendo, ¿no? Entonces, pues aquí es muy interesante ver como todas estas copias. Voy a quedarme como definitiva en una sola dirección, 10 piezas, y ya le voy a dar, si se fijan, para desactivar las otras funciones, simplemente le dije que ya no quería las copias en la otra dirección, y nomás en una dirección, y le voy a dar aquí OK. Y aquí vamos a ver qué es lo que sucede y las diferencias entre las copias y las instancias. Si recuerdan, todas estas repeticiones fueron instancias. Ahora lo que vamos a hacer es, les voy a enseñar otra forma que existe de poder crear copias. Para crear copias, si ya intentaron el control C y control V, pues ya dijimos que no funciona, porque el control C, si recuerdan, dijimos que lo que les hace
es crea una cámara. Y si se fijan, ahorita hice control C y ya me puso physical camera. Y aquí arribita en el nombre de la vista, pues resulta que también me cambió a physical camera. Y si les llega a pasar eso, no se me asusten. Lo único que hay que hacer es pues venirnos aquí y cambiarle a vista en perspectiva o la tecla rápida que es P. Y si le doy P yo, me voy a dar cuenta que ya me salí del modo de la cámara y que se me creó esta cámara cuando yo presioné control C. Entonces por eso hay que tener cuidado. Simplemente selecciono la cámara, si me pasa, y le doy suprimir o delete y borro la cámara que creé. Entonces si con control C y control V no puedo crear copias, ¿cómo puedo crear copias? Una de las maneras más sencillas que tenemos para crear copias es activar la función de mover o la tecla rápida W. En este caso puede convenir desactivar el snap y teniendo activo el comando de mover, ahí está activo si se fijan, presiono la tecla Shift o la tecla mayúscula de mi computadora y muevo el objeto en la dirección que quiera crear la copia. Entonces, mientras tengo presionado Shift o tecla mayúscula de mi computadora, muevo el objeto y con eso se me va a abrir el diálogo de clonar objeto. Y ahí me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres crear una copia, una instancia o una referencia? Nosotros en general vamos a estar trabajando con copia y instance mientras no estemos entrando al tema de las texturas, porque realmente hasta las texturas es donde podríamos utilizar reference. Entonces voy a crear ahora una copia, le voy a decir copia y le voy a dar OK. Entonces todas estas copias que tenemos para acá se crearon en forma de instance y esta se creó en forma de copia. Entonces vamos a ver qué es la diferencia. Voy a seleccionar el objeto original inicial que teníamos, que es este cubito, y le voy a cambiar la altura a ese cubito. Le voy a decir que quiero que tenga 2 metros de altura. Enter. Y si se fijan, todas las copias que eran instance se modificaron porque están, digamos, casadas o relacionadas con este objeto. Pero el segundo objeto que yo creé como copia y no como instance no se modificó. Entonces esa es la diferencia que voy a tener entre crear una copia normal o un instance. También funciona, de nuevo presiono Shift, tengo activo la función mover y ahora voy a crear una copia hacia el lado izquierdo, pero le voy a decir que quiero que esta nueva copia sea un instance. ¿Ok? Y voy a modificar, ahora voy a seleccionar para modificar pero como es un instance del original, vamos a ver qué es lo que pasa. Perdón. Bueno, también en las características, ¿se acuerdan que les dije que modifica? Pero voy a modificarlo en la altura a 2 metros. Igual también en las divisiones, le voy a decir que en la altura quiero 2 divisiones. Entonces, todos los que son instance se modifican por igual y el que es una copia no se modifica. Si lo relacionáramos, por decir los que manejan SketchUp, en SketchUp el instance sería el equivalente a hacer una composición y la copia sería el equivalente a crear a crear un grupo, ¿no? Entonces uno es individual y el otro sigue relacionado a los objetos, ¿ok? Otra forma que podemos crear copias nosotros es simplemente teniendo un objeto seleccionado que quiero crear una copia y presionando control más V. Con control más V también se activa la función de clonar. Y con clonar, yo también me aparece que quieres clonar una copia, una instancia o una referencia. Le puedo dar una copia y darle la función OK. Y de este modo me creó una copia. El problema es que con control V la copia la crea exactamente arriba del objeto.
entonces después tengo que moverla yo. Entonces por eso es más útil crear copias con la función de mover y simplemente presionando Shift para crear las copias, ¿no? Y aquí también les dice cuántas copias quieren crear. ¿Ok? Y ahí tenemos otra copia. Entonces, estas son las maneras de copiar o de clonar objetos. Les voy a pedir también para este punto que se pongan a practicar a clonar objetos, a copiar, que practiquen entre hacer instancias y hacer copias, para que podamos irlo repasando y ir avanzando en los siguientes ejercicios que vienen, en donde vamos a empezar a mezclar todas estas funciones. ¿Ok? Ahora lo que nos tocaría ver es una función también que tenemos por aquí, que ya son de las funciones intermedias que tenemos de AutoCAD para trabajar con las formas y que también nos van a ir ayudando a avanzar en composiciones más complejas. Para esto voy a crear aquí algunos cuantos objetos sobre la retícula. Si ustedes tienen objetos, de nuevo les repito, pueden usar los objetos que ya tienen. Lo único que les voy a pedir que estos objetos que creen, si no se están, saben que a lo mejor una esfera. Si no se están tocando, que hagan que se sobrepongan los objetos, porque lo que vamos a hacer es hacer sustracciones y hacer uniones con estos objetos que creemos, ¿no? Entonces por eso ocupamos que se sobrepongan los objetos. Entonces pues aquí tengo 3 objetos muy sencillos, 2 box y una esfera, y lo que voy a hacer es irme aquí al módulo de crear. Me voy a ir ahora a la tercera opción, que es Compute Objects. Y si se fijan, aquí todavía tenemos un montón de opciones extras para poder hacer composiciones con los objetos. Pero están desactivadas. ¿Por qué? Porque de nuevo, estas funciones, para irlas activando, vamos a ir haciendo como mezclas y viendo con qué mezcla de objetos funcionan. Algunas de estas funciones funcionan con Geometry y algunas otras funcionan con Shape. Ahorita solamente hemos trabajado en volumen, vamos a empezar a trabajar también con formas planas y empezar a extruir sobre las formas. Pero aquí como punto inicial, pues vamos a trabajar y lo que voy a hacer es seleccionar un objeto, el central, al que le voy a querer hacer adiciones o subtracciones. Y si se fijan, ya se me activaron más funciones. Lo suelto y se desactivan. Activo y se activan. Y por aquí con la que vamos a estar trabajando es con la función de boolean y pro-boolean. Estas de aquí me permite a mí trabajar un volumen uniéndolo, mezclándolo, adjuntando, haciendo sustracciones, haciendo intersecciones, según yo lo requiera. Yo les recomiendo siempre trabajar con la función pro-boolean, porque me permite hacer más de una operación a la vez. Boolean solamente puede hacer una, o sumo, o resto, o uno, pero una sola operación. Y pro-boolean, todo lo que le quiera hacer una figura. Entonces por eso pues es más atractivo el de pro-boolean. Entonces, ¿cómo funciona? Pues ya dijimos, tengo que tener un sólido activo y después voy a irme a revisar las funciones. Primero yo tengo que, aunque la primera sección dice pick boolean y viene start picking, y qué es lo que quiero hacer, si quiero copiar, hacer instant o mover, que por lo general siempre queremos mover porque queremos que desaparezca el antecedente. Vamos a empezar por el segundo módulo, que son parámetros.
En parámetros nos va a decir qué es la función que quieres hacer. Unir, que es ahora que se junten y se hagan una sola pieza. Intersectar, que es solamente dejar la parte que se sobrepone de los dos objetos. Sustraer, mezclar o hacer attach, que attach pues no lo usamos tanto porque mejor hago un grupo que yo pueda seguirlo editando y que no quede ya unido todo. Entonces realmente en esta opción nosotros vamos a trabajar con los tres primeros según la geometría que ocupemos trabajar. Voy a empezar con sustracción, que es como el más visual. Entonces aquí ya le digo que quiero hacer una sustracción y me vengo a la opción que dice Start Picking y voy a seleccionar la esfera. Y ya lo que va a pasar es que esa pieza que yo seleccioné la va a sustraer del objeto o la intersección. Y con ProBoolean yo puedo seguir haciendo Start Picking, seleccionando objetos y irlo sustrayendo a mi voluntad. Entonces por eso es más práctica esta opción. Entonces voy a darle Control Z y voy a cambiar. ¿Qué pasa si yo le doy unión? Pues le doy Start Picking y le digo que quiero unir, perdón, no le di, que quiero unir este objeto y este objeto. Y si se fijan, lo que sucede es que ahora pues ya toda esta pieza es una sola, pero ya es una sola pieza, ya no puedo trabajarlas por separado. Otra opción práctica que tenemos aquí es la de Imprint. Imprint, si yo lo selecciono, lo que va a hacer es, si se fijan, en lugar de sustraer, va a marcar sobre la superficie donde se intersectaron. Y esto ayuda también cuando requerimos como marcar, para después hacer ahí una perforación de un vano o extruir o cambiar o editar la forma en algún sentido, ¿no? Entonces también esta función va a ser aquí muy útil en un futuro, ¿no? Ahora lo que les pediría aquí como parte de este ejercicio es que practiquen a unir, sustraer, hacer ay, perdón, aquí tengo, hay que quitar imprint, o hacer por ahí las intersecciones también con los objetos, ¿ok? Para ir practicando este tema de este módulo, ¿ok? Voy a, cuando terminemos de hacer esto es importante que volvamos a hacer clic en Start Picking para que no quede seleccionado o presionemos la tecla de Escape para salirnos de la función del ProBoolean, ¿ok? Porque si no nos quedamos con la función activa. Ahora vamos a ver otro tema importante aquí. Ya aprendimos a crear Standard Primitive, Extender. Ya vimos que aquí con los volúmenes podemos trabajar ProBoolean para intersectar, unir y sustraer volúmenes. ¿Qué pasa si yo quiero editar todavía más una de las piezas que ya tengo yo? Quiero poder modificar. Bueno, para eso vamos a irnos de nuevo aquí a crear. Nos vamos a ir a Standard Primitives y vamos a crear un box de 4x4x4. Okay. Entonces creo aquí un box de 4x4 de base y 4 de altura. Okay. Voy a borrar aquí la retícula, no la voy a ocupar, y lo que voy a hacer ahora es también modificar sus divisiones a 4. Ok, ahí está. Entonces, si se fijan con este cubito que voy a crear una copia, activo W y presiono Shift y voy a crear una copia hacia acá. Le voy a decir que es copia, no quiero que sea instant. Entonces tenemos dos cubitos de 4x4
con divisiones de 4x4, es decir, cada cuadrito mide 1 metro. Y vamos a ver cómo podemos editar cada una de estas partes del cubo. Es decir, ya no nada más quiero poder modificar los parámetros de la distancia, sino también este puntito, las aristas y todas las partes que tienen, ¿no? Existen dos formas de poder hacer un volumen o un polígono en 3D Max como un objeto muy editable. La primera forma va a ser una forma, digamos, ya invasiva, porque ya no voy a poder recuperar las características bases del objeto. Y la segunda forma va a ser menos invasiva, pero se requiere ya utilizar algunas funciones de modificadores, que es el tema que vamos a empezar también a abordar, que ya es una función intermedia. Entonces vamos con la forma número 1, que es la que es más invasiva. Entonces para esta forma tendríamos que seleccionar el objeto que vamos a editar, dar clic derecho sobre el objeto y me van a salir unas pestañas o un panel de opciones, donde entre muchas cosas que vienen por ahí algunas opciones de visualización que vamos a ver más adelante. Pero en el último panel viene una función que dice convertir a, convert to, y viene una opción que dice editable poly. Un editable poly en 3D Max es como la función donde podemos tener más elementos para poder editar. Lo único que con este método, que es el método 1, ya perdemos las características bases que tiene el cubo. Vamos a hacerla. Entonces repito los pasos, clic derecho, convertir a, editable poly. Y vamos a ver inmediatamente que el panel de modificar cambia. Si se fijan, el original, el panel de modificar, me deja cambiar altura, ancho, largo, ancho y altura y las divisiones y hasta ahí. Pero ahora, cuando lo convertí a editable poly, me sale todo este panel de posibilidades para poder editar. Las vamos a ir viendo cada una de ellas. Pero la primera y más interesante es que ya me permite seleccionar todos los elementos que tiene el objeto. Me permite seleccionar los vértices, que si recuerdan platicábamos que los vértices eran los puntos donde se cruzaban las líneas, las aristas, los bordes o las caras o los polígonos también, o todo el elemento en sí. Y también estas funcionan con las teclas rápidas de 1, 2, 3, 4 y 5 del teclado de los números. Entonces yo voy a seleccionar por vértice y voy a ver que cambia automáticamente la visualización del cubo y se activan en color azul los vértices que tiene el cubo. Con esto me permite a mí seleccionar los vértices ahora sí de manera individual. ¿Para qué me sirve esto? Pues tengo activo por aquí la función de mover. Entonces me sirve porque ahora me va a permitir a mí editar este cubo y poder tener como más opciones para poder modificar las propiedades que tiene el cubo, lo cual vuelve a esta pieza pues ahora sí como que 100% editable y personalizable. Incluso estas distancias, estos vértices, también yo los puedo modificar por una distancia en específica, ¿no? Se puede decirle que quiero que esté a 7 metros en la coordenada de las zetas, este cubo también que quiero que esté a 10 metros, y así ir modificando distancias, como particulares o más exactas. También yo puedo modificar el modo de selección. Puedo decirle, ¿sabes qué? Quiero seleccionar por arista y quiero seleccionar esta arista y modificarla. Pero también puedo rotar la arista, ¿no? Y girarla en este sentido. Entonces esto es muy práctico y de las virtudes que tiene 3D Max, porque a otros programas se vuelve muy complicado el hacer este tipo de ediciones, o el programa suele marcarnos errores, pero aquí sí nos lo permite hacer. Incluso también
nos permitiría escalar la arista que seleccioné. O para hacerlo más visual, lo voy a hacer con cara. Y voy a seleccionar esta cara del polígono. La voy a mover. Ahí está, hacia la parte superior. Ahora la puedo rotar yo. O también la puedo escalar. Hacer más pequeña o hacer más grande. Entonces por eso es muy útil esta función de el editable poly. Aquí es importante que para salirnos nosotros hagamos clic sobre editable poly y nos aseguremos que ya salgamos de la edición, porque si no nos salimos y seguimos dentro del editable poly, como es este caso, si yo quiero ir a seleccionar el otro cubo, se fijan, no puedo salir. Entonces es como el equivalente al candado que poníamos, ¿no? A la barra espaciadora. Entonces es muy fácil de identificar porque se marca un recuadro cuando todavía estoy editando dentro del polígono. Entonces para salirme, de nuevo les repito, hago clic y ya ahí ya me salí. ¿Ok? Entonces aquí va a ser importante pues que estén practicando con estos elementos. Ahora, también ustedes en estos elementos pueden llegar a modificar más de un objeto a la vez. Ejemplo, yo puedo seleccionar este cubo y este cuadrado y este cuadrado. Para seleccionar más de un objeto a la vez, lo que requieren hacer ustedes es seleccionar el primer objeto. Ahora cambia a modo vértice. Presionar la tecla control y seleccionar los elementos que quieren agregar, en este caso estos 3 vértices que agregué yo, y ya de este modo los mismos 3 vértices o los mismos 3 objetos los puedo editar al mismo tiempo. ¿Ok? Lo mismo puedo hacerlo con las caras, puedo seleccionar 1, 2, 3 caras y irlas editando a la vez. ¿Ok? Entonces, pues esto también es parte de lo que tenemos que ir practicando y familiarizándonos para ir moviendo y editando. Ahora, ¿cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra forma de hacerlo menos invasiva? Y con esto vamos a introducir una función ya de las intermedias también que tenemos aquí en 3D Max. 3D Max nos permite modificar los objetos de un montón de funciones. Es decir, aparte de lo que ya pudimos crear, nos permite y facilita herramientas de modificación y edición. Y estas las vamos a encontrar cuando nosotros tenemos un objeto seleccionado y nos vamos al panel de modificar, a la segunda pestaña del panel derecho. Si se fijan, viene el nombre del objeto y luego viene una pestaña que se despliega que viene Modify List. Esta es la lista de modificadores que tiene. Y si se fijan, tenemos un montón de modificadores por aquí, ¿no? A lo mejor ustedes tienen un poquito menos porque todavía no hemos instalado V-Ray, ¿no? Pero aún así hay un montón de modificadores. Los podemos buscar dentro de la lista o los podemos buscar aquí escribiendo la inicial del modificador que quiero buscar. El primer modificador con el que vamos a empezar es el que se llama Edit Poly. ¿Okay? Entonces es importante tener seleccionado el objeto al que voy a aplicar Edit Poly y después venirme a la lista. Si se fijan, estoy con el cubo que no le apliqué el Editable Poly directo. Este cubo todavía guarda sus propiedades originales de edición, a diferencia de que ya no puedo modificar yo las dimensiones. O sea, puedo modificar todas las otras funciones que vimos, pero no las dimensiones base. En todavía tengo las dimensiones base. Entonces selecciono este cubo y me voy a Edit Poly y doy clic. ¿Y qué es lo que sucede? Pues al objeto base, que es el box, se le aparece un segundo elemento que es el modificador que le puse. Y aparece de hecho un ojito. Los que utilicen
Photoshop, pues ya están identificados con esto del objeto. Cuando está abierto, pues es visible. Cuando lo desactivo, se apaga la función o lo que tenga. Y también por aquí, pues vamos a tener por aquí un botecito de la basura que me permitirá borrar el modificador si es que no me gustó lo que obtuve de resultado. Pero con Edit Poly, ¿qué es lo que le sucedió al cubo? Pues lo mismo que le pasó con Editable Poly a la otra pieza. ¿Se fijan? Apareció el mismo panel donde me permite editar un montón de cosas, entre ellos los elementos que tiene. Pero a diferencia, aquí abajito sigo guardando las características que tiene el cubo. Es decir, yo puedo venirme aquí y decirle, ¿sabes qué? Quiero que la altura sea 5 y me permite modificarlo, pero después me permite regresar a Edit Poly. Dependiendo de las modificaciones que haga y del modificador que vamos a estar viendo, algunas sí las reestructure y algunas pues sí se perderán. La ventaja que tiene esta forma es de que pues siempre guardamos las características del objeto original, pero funciona exactamente igual que el otro. O sea, puedo ya venirme yo por aquí y empezar a seleccionar por cara y poder ir editando el objeto. ¿Ok? Entonces, en esta primera sesión, en esta primera parte de esta sesión, pues lo que les pediría es que empiecen a practicar los temas que vimos, crear grupos, agregar, adjuntar y separar objetos del grupo, utilizar la función o la herramienta de array, también la herramienta de compute object para sustraer y agregar, y finalmente que practiquen con la función de editable poly y con el modificador de editable poly. Y en la segunda parte que vamos a tener por videoclase, pues ya ahí estaremos desarrollando más estas herramientas y viendo otros tipos de modificadores y herramientas de edición que hay como el espejo, y algunas cuantas otras que hay aquí en Compute Object, que es por decir el loft, que me permite extruir piezas de acuerdo a un caminito o a un path que yo le voy a dar a los objetos, ¿ok? Pero es lo que vamos a estar viendo en la videoclase. Bien chicos, pues cualquier detalle aquí voy a estar pendientes.